La verdad estoica sobre la riqueza es que nunca se mide por la cantidad de monedas que un hombre sostiene en su mano, sino por la fortaleza de su carácter y la claridad de su alma. Y ninguna figura encarna esta verdad con más fuerza que Marco Aurelio, el emperador que gobernó un imperio y, sin embargo, se recordaba cada día que no debía ser gobernado por el oro ni por la ambición. Imagina los grandes salones de la Roma imperial llenos de voces y ambiciones. Senadores con túnicas majestuosas debaten leyes mientras mercaderes despliegan telas exóticas y especias raras sobre sus mesas. Soldados regresan de las conquistas con los brazos cargados de botín y los ojos brillando de orgullo. En todas partes se persigue la riqueza, como si la plata, la seda y las tierras pudieran asegurar la felicidad eterna. Y sin embargo, si dejas atrás las columnas de mármol y entras en la tenue luz de una tienda militar, encuentras a Marco Aurelio inclinado sobre una pequeña tablilla de cera. El emperador de Roma, un hombre con recursos casi ilimitados, escribe no sobre conquistas ni tesoros, sino sobre humildad, moderación y disciplina. Se recuerda a sí mismo que la verdadera riqueza no se encuentra en palacios ni en posesiones, sino en el dominio de la propia mente. Aquí está la paradoja que Marco entendía mejor que la mayoría, que un hombre puede sentarse en un trono rodeado de tesoros y aún así vivir en pobreza si es esclavo del deseo, mientras que otro puede vivir con sencillez y poseer más que los reyes si gobierna su alma con disciplina. Los estoicos veían la riqueza como lo que llamaban un indiferente, algo que no era intrínsecamente bueno ni malo, pero peligroso si se le permitía dominar el corazón. Séneca, uno de los hombres más ricos de Roma, advertía una y otra vez que el lujo corrompe más profundamente que la pobreza. La pobreza enseña moderación por necesidad, mientras que el lujo susurra dependencia. Le dice al alma que la comodidad es indispensable, que el placer es un derecho y que sin bienes refinados la vida pierde sentido. Marco Aurelio absorbió estas lecciones y las volvió hacia adentro. En sus meditaciones, escritas no para una audiencia sino para sí mismo, se recuerda que la fortuna puede arrebatar títulos, poder y posesiones en un instante. Un incendio podía consumir haciendas, una rebelión podía derribar gobiernos, un giro del destino podía dejar incluso a los emperadores expuestos. La única posesión verdaderamente nuestra, escribió, es nuestra elección razonada, nuestra voluntad disciplinada, la fortaleza interior que ningún ladrón puede violar. Camina conmigo por los mercados bulliciosos de Roma, el estruendo de las monedas, los gritos de las negociaciones, los lamentos de los esclavos subastados al mejor postor. Todos persiguen la permanencia y, sin embargo, todo lo que sostienen se les escapa como arena entre los dedos. Marco se instaba a ver la riqueza como humo, flotando y desvaneciéndose sin importar cuán fuerte se intentara retenerla. Sabía que los emperadores antes que él habían sido alabados y venerados por sus riquezas, pero ahora yacían en el polvo, sus huesos sin más poder que los mendigos enterrados a su lado. Esta visión está en el corazón de la verdad estoica sobre la riqueza. Es útil como herramienta, pero desastrosa como amo. El sabio la lleva con ligereza, como un viajero lleva un manto, agradecido por su calor, pero sin confundirlo jamás con la esencia de la vida. Ahora considera cómo veía Marco Aurelio su propia fortuna. Comandaba legiones, poseía tierras que se extendían más allá del horizonte, podía convocar lujos desde todos los rincones del imperio, y aún así, en sus escritos privados, se decía a sí mismo que ninguna de esas cosas lo definía. Veía la riqueza no como un regalo permanente, sino como un préstamo de la fortuna, uno que podía ser reclamado en cualquier momento. Y por eso practicaba el desapego. Se recordaba que el alma se encoge cuando se aferra a lo que no puede conservar. En un mundo donde los hombres medían su valor por haciendas, joyas y poder, Marco medía el suyo por su capacidad de gobernar el deseo, de mantenerse firme tanto si la fortuna daba como si quiaba.
Esta disciplina no era una negación de la vida, era libertad, porque el hombre que necesita poco no puede ser esclavizado por la pérdida. Incluso en nuestro mundo moderno, lleno de pantallas brillantes, anuncios interminables y promesas de alegría en cada compra, la verdad estoica resuena con la misma fuerza que hace 2000 años. Si tu felicidad depende de lo que puede ser robado, tasado o borrado por una crisis del mercado, entonces no eres libre. Pero si tu felicidad descansa en tu propia mente disciplinada, caminas inquebrantable tanto en la pobreza como en la prosperidad. Marco Aurelio nos enseña una verdad que desafía todo lo que la cultura del consumo nos vende. La riqueza no puede comprar la libertad. La libertad es la ausencia de miedo. La libertad es el dominio del deseo. La libertad es la aceptación serena de lo que está más allá de nuestro control. Imagínalo otra vez en su campamento. La noche es fría, los soldados se agrupan junto a las hogueras, cansados de las batallas e inseguros del mañana. Y en el titilar de la luz de una vela, el emperador escribe palabras que no estaban destinadas a ninguna audiencia, sino solo a él mismo. Palabras que le recordaban que la riqueza y la fama no eran más que distracciones, que la muerte despoja de todos los títulos, que el tiempo consume todos los monumentos, que el único tesoro digno de ser protegido es la integridad del alma. Estas palabras, grabadas en cera por la mano de un emperador fatigado, viajan a través de los siglos para alcanzarnos. Nos susurran que la persecución de la riqueza sin virtud no es éxito, sino esclavitud, una prisión que encadena al espíritu a un hambre interminable. Pero la persecución de la virtud transforma incluso los medios más modestos en abundancia. Y así, la pregunta nos llega hoy: ¿somos distintos de aquellos mercaderes en el foro romano, persiguiendo más, temiendo la pérdida, convencidos de que sin posesiones la vida está incompleta? ¿O podemos, como Marco, apartarnos de la multitud y recordarnos que todo lo externo es fugaz, pero que el dominio de la mente permanece? Vivir estoicamente no es rechazar la riqueza por completo, sino colocarla en su lugar adecuado, como sirviente y nunca como amo. Como herramienta para la justicia, la generosidad y el deber, pero jamás como un ídolo de vanidad o de orgullo. La riqueza debe ser llevada con ligereza, disfrutada sin apego y entregada sin desesperación. La verdad estoica sobre la riqueza es esta: no se mide en monedas, sino en elecciones, no en posesiones, sino en libertad. Marco Aurelio permanece como el guía eterno que nos recuerda que el hombre más rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y por eso te pregunto ahora, como una vez se preguntó Marco a sí mismo, ¿qué te pertenece de verdad? No tu casa, no tu cuenta bancaria, ni siquiera tu reputación, porque todo esto puede ser arrebatado en un instante. Lo que permanece es tu mente, tu disciplina, tu coraje para resistir. Esa es la riqueza que ningún ladrón puede robar, que ningún imperio puede grabar y que ningún desastre puede borrar. Así que cuando escuches la verdad estoica sobre la riqueza, recuerda esto: poseer el mundo no significa nada si el mundo te posee a ti, pero dominarte a ti mismo lo es todo. Imagina los mercados de Roma desvaneciéndose en silencio, imagina los palacios derrumbándose en polvo, imagina todas las monedas de oro fundiéndose con la tierra e imagina entonces el alma que permanece serena e inquebrantable. Esa es la verdadera riqueza y no está esperando en bancos ni en mercados, sino en el dominio silencioso de tu propia mente. Y si Marco Aurelio pudo sostener esta verdad sentado en el trono del imperio más poderoso de la tierra, entonces también nosotros podemos sostenerla en medio de nuestra propia época inquieta, aprendiendo como él que la fortuna puede dar y la fortuna puede quitar, pero la mente disciplinada por la virtud permanece intacta, intocable y eternamente libre.